¿Alguna vez has pensado en lo que necesita tu cuerpo para funcionar? Millones de funciones, millones de células, millones de pensamientos y lo que realmente nos conocemos. Siempre hay una voz hablándote, en forma de síntoma, en forma de ansiedad, en forma de dolor. Esa voz sabe exactamente lo que necesitas, solo debes ser valiente para escucharla y atenderla. En La Voz de Tribu Orgánica, te guiamos para aprender a escuchar tu voz interior. Escucharás a expertos en diversos temas que te apoyarán a que encuentres el camino que te llevará a tu salud como un modo para alcanzar grandes cosas a través de un universo holístico e integral. Un podcast para escuchar tu propia voz y sanar desde el interior. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Soy Karina Barragán, yo soy Health Coach y esto es La Voz de Tribu Orgánica. Y hoy estamos aquí con Luisa Yepes. Luisa es psicóloga clínica y hoy vamos a hablar de la importancia de sanar emociones para comunicar. Hola Karina, hola a todos, espero que estén muy bien. Como me presento Karina, yo soy Luisa Yepes, psicóloga clínica. Y hoy precisamente como estamos en la Semana Mundial de la Salud Mental, vamos a trabajar el tema de sanar a través de la comunicación, la importancia de comunicarnos y que este vínculo que nosotros tenemos a través de la palabra con las personas nos pueda ayudar a sanar temas del pasado que pueden estar muy escondidos de hace mucho tiempo y también temas un poco más recientes y prepararnos para las situaciones del futuro. Me encanta. Bueno, y pues en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, creo que es súper importante entender que pues buscar las maneras para sanar esa parte, emociones, mente, cuerpo, espíritu. Es tan importante la alimentación como lo que ponemos en nuestra mente y lo que hacemos con nuestras emociones. Entonces, hoy que estamos aquí contigo, Luisa, quiero que me cuentes por qué la parte de la comunicación para ti es tan importante. En el desarrollo académico, mientras estaba en la universidad, pude comprender precisamente que la forma en la que nosotros nos vinculamos de manera primaria con los demás es precisamente a través de la comunicación. Nosotros tenemos dos tipos de comunicación. Una es la no verbal, que es la que yo expreso a través de los gestos, de los movimientos, de la mirada, de la sonrisa, los gestos que yo pueda tener. Y siempre cuando ya comenzamos a crecer, viene acompañado de la palabra, de la expresión y la comunicación oral, o también la comunicación escrita. De manera inicial, cuando nosotros estamos pequeños, desde nuestra etapa de desarrollo, los niños nacen. Todos nacemos con un tipo de comunicación natural y lo primero que se comunica, y esto es muy sabio, nacemos sabios de alguna manera, de la primera manera en la que nosotros empezamos a comunicarnos es precisamente de manera no verbal. ¿Y qué expresamos? Lo más natural que tenemos, emociones y necesidades. Entonces nos expresamos a través del llanto, los bebés incluso comienzan a... Tú recientemente estás pasando por tu etapa de maternidad, está muy temprano todavía, muy temprana esa experiencia, estás en el desarrollo precisamente de adquisición de verbal de tu hija y en este camino ellos comienzan a sonreír, a enojarse, comienza uno a ver la rabia, comienza a ver uno ver la tristeza, comienza a ver uno toda esta expresión no verbal de emociones. Todavía no conocen la palabra o cómo se llama esa emoción, pero eso no implica que no la estén sintiendo y que no la estén desarrollando y que no estén generando vínculo precisamente a través de esa comunicación, porque a través de precisamente esa comunicación primaria que nosotros tenemos, que es absolutamente importante en nuestra etapa de desarrollo, es que una vez yo comunico esta emoción, las necesidades de los niños, ellos nos comunicamos a través del llanto, de la risa, etcétera, es que le pedimos al otro y ahí empieza la interacción. Mi mamá entiende mi llanto, mi papá, mis familiares, comenzamos a interactuar con la risa, con el juego, con la rabia, no quiero que me quites, que esto es mío, todas estas conductas no verbales, comenzamos a interactuar desde nuestra más temprana etapa. Entonces, es absolutamente importante porque nosotros vamos creciendo y esto es algo que a nosotros no nos enseñan ni como papás, ni como tíos, ni primos, ni, digamos, no estamos formados en comenzar a tener una comunicación responsable con las personas que hacen parte de nuestra familia o de nuestros núcleos familiares. Entonces, precisamente eso me llamó muchísimo la atención porque eso ¿qué hace? Pues crecemos nosotros como unos adultos, digo yo, como analfabetas emocionales y comunicacionalmente, porque ni comprendemos lo que sentimos ni sabemos expresarlo. Entonces eso a mí me pareció como desde la etapa académica en la universidad un tema absolutamente relevante y que tal bien
te cuento, es muy estudiado en términos académicos, pero no está muy reforzado en términos de cómo le llega este conocimiento académico a la comunidad, finalmente a nosotros como personas en general que tenemos nuestros contextos, familia, hijos, trabajo, etcétera. No es algo que nosotros lo veamos o lo escuchemos de manera recurrente en la formación o en las escuelas o en las universidades, incluso en internet hay muy poca información al respecto. Entonces eso me pareció a mí como súper increíble para poder estudiarlo. Y si es, ahora que lo dices, como nosotros comunicamos, que será un 80% a través de la comunicación no verbal y en realidad la parte de las palabras es una parte muy pequeña. Entonces nuestros gestos, el cómo conectamos con los demás, viene muy conectado también a la parte no verbal. Y cómo nosotros lo modelamos, deberemos tener diferentes herramientas, pero cuando no estamos conscientes de lo que estamos, cómo nos estamos comunicando, puede haber grandes errores en lo que llega a la otra persona o más bien pues no conectamos de la mejor manera y entonces sentimos que fallamos o no logramos los objetivos que queremos. Desde ahí, ¿cómo dirías que puedo modelar o qué herramientas puedo tener para aprender más de mí, para aprender de lo que estoy comunicando? Eso es todo un camino de aprendizaje, pero hay 3 pautas importantes. Lo primero, por lo regular, como nosotros empezamos este tema de conocimiento precisamente individual, empezamos como los bebés, con la emoción. Entonces, pero como ya tenemos nuestra conciencia desarrollada de alguna manera o estamos en el trabajo, No siempre, pero en el trabajo precisamente como de desarrollarla o de conectar con ella, la idea es, digamos, de manera académica, lo que se ha estudiado es qué emoción tengo, identifícala. Ponle un nombre a esa emoción, ese malestar, eso que tú estás sintiendo, ¿qué es? Categoricémoslo, pongámosle. Esto es miedo, es preocupación, es vergüenza, es rabia, es alegría, asco, ¿qué es? Pongámosle nombre. Nosotros normalmente en psicología trabajamos desde la perspectiva de 7 emociones principales, pero pues hay otras perspectivas que las han extendido, ¿no? Como el universo de las emociones, sí. Pero la idea es que tú le puedas poner un nombre. ¿Esto qué es? Este malestar, esto que yo siento, hay gente que lo siente en los hombros, otros que lo sienten en el pecho, en el estómago, en la boca del estómago, en la espalda. Es un malestar. Sabes que algo pasó. Algo acaba de suceder y te activó ese malestar. 1, pongámosle nombre. A mí, por ejemplo, no sé, me da rabia, pensemos que esa sea, o preocupación. Nosotros llamamos a la preocupación ansiedad, pongámosle el mismo nombre, preocupación ansiedad. La identificamos, hemos identificado esa emoción, eso es lo primero que logramos. Ahora bien, resulta que la emoción, eso que yo estoy sintiendo, viene acompañado, eso es automático de algo que viene de nuestra cabeza, que es un pensamiento. ¿Qué pensamientos se acaban, digamos, como de desencadenar apenas sucede el evento? Vamos a poner un ejemplo que de pronto nos pueda ayudar un poco más sencillo. En este momento nuestra audiencia son mujeres y nosotras pues nos hemos visto en muchas ocasiones en contextos vulnerables, sí, en las que nos sentimos vulnerables en la calle. Entonces puede que estés caminando, una persona, cualquier persona, te dice algo y sientes miedo. Lo primero que sientes es miedo. Mira que lo primero que uno siente todavía no lo has racionalizado, no ha llegado a tu parte consciente, por algo así decirlo. Sentimos el miedo, después viene el pensamiento, este tipo es un abusivo, todas las cosas que nosotros podamos tener inmediatamente y miramos esos pensamientos y automáticamente nosotros reaccionamos. La reacción que nosotros podamos tener puede ser huir, caminar más rápido, voltear y decir algo. Podemos reaccionar de alguna manera. Esa reacción es la acción. Nosotros normalmente como humanos trabajamos en 3 vías. 1, la emoción se siente de alguna manera en el cuerpo. La segunda es que viene acompañada de pensamientos. Y la tercera es que desencadena una conducta. Y cuando nosotros decimos una conducta, a veces uno dice, no, es que yo no hice nada, yo me quedé callada. Bueno, quedarse callado es una conducta. Decidiste hacer silencio, esa es la conducta. ¿Cuál es la primera vía? Volviendo a tu pregunta.
Lo primero es identificar el malestar. ¿Qué me está generando esto que tú me estás diciendo? Ya que estamos hablando precisamente de comunicación, podemos ponerlo en un contexto laboral, en un contexto familiar, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes o incluso en nuestra conducta como ciudadanos. Pensemos, estamos hablando de comunicación. Sucede algo, yo lo siento, qué pensamientos comienzo a identificar están asociados a eso que yo estoy sintiendo e inmediatamente la idea es que nosotros ya nos conozcamos de cierta manera y comencemos a desarrollar ese autoconocimiento de manera tal que la conducta que yo voy a tener espontáneamente sea una conducta coherente con mi emoción y con mi pensamiento, que yo diga algo que esté en concordancia. ¿A qué me refiero? Si mi jefe me está diciendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, siento el malestar, pienso que no estoy de acuerdo, pero le digo, ay, sí, bueno, señor, pues exactamente, no estoy No siendo hay. coherente. Entonces la idea es que siempre tengamos una coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Claro, porque ahí en el ejemplo que diste, al final, cuando no estás siendo coherente, no tiene esa concordancia, lo que pensé y lo que sentí con lo que accioné, porque en ese momento, como el jefe es una figura de poder, y entonces yo me callo, después viene lo que debía haber dicho o me siento mal porque no estoy en un lugar de trabajo en donde yo puedo expresarme y tal vez no es que la persona no me haya dejado expresarme, sino yo no tengo las herramientas necesarias o no siento o mi valía incluso está jugando un papel importante y entonces eso te genera otras emociones, se desencadenan otras emociones como la culpa o La culpa, la rabia, la vergüenza, todas las emociones de ahí para allá. Y que hablando de emociones, muchas veces ni siquiera sabemos, como tú dices, no las identificamos, con dificultad sabemos que estamos enojados. Entonces, ¿cómo podemos ir a de verdad empezar por ese primer paso y saber qué estoy sintiendo? Porque hay muchísimas emociones y difícilmente identificamos, como tú dices, 6, 7. Sí, básicas las 7. Pero y entonces, si no sé ni cómo me siento, ¿cómo puedo actuar? Exactamente. Resulta que las emociones tienen un canal de respuesta a través de nuestro cuerpo, siempre, porque resulta que las emociones en nosotros, como especie mamífera, se desarrolló de manera evolutiva para que nosotros pudiéramos responder a situaciones o eventos de riesgo o de las situaciones en las que nosotros estemos, digamos, como fuera de nosotros. Entonces, las emociones básicas que nosotros tenemos es, por ejemplo, miedo. Vamos a empezar con el miedo. Todos vamos a tener una reacción física en el cuerpo. La reacción del miedo, ¿cuál es? Uno, siempre va a haber tensión muscular porque el miedo es para que tú reacciones en modo ataque o huida ante un evento que puede ser amenazante. Básico, sí, hay una tensión muscular en el que el cuerpo se prepara. Usted no lo piensa, eso llega automáticamente. Su cuerpo está evolutivamente desarrollado hace muchos millones de años para que reaccione de manera automática. Hay una tensión muscular, la pupila se dilata, mejoramos nuestra audición, mejoramos nuestra visión. Todo se vuelve más grande, incluso hay un estudio sobre los capilares de nuestra piel, se dilatan, se abren, el torrente sanguíneo comienza a aumentar. Eso es básicamente lo que sucede en el cuerpo. Y forma biológica. Exactamente. Y sucede como es un trigger, es un disparo, es un disparador del cuerpo que te prepara precisamente para huir o correr. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, en este caso, como con las otras emociones que les voy a comentar, identifiquemos cómo se comporta en mí, dónde lo siento, dónde está ese miedo. Claro, por ejemplo, no todos reaccionamos de la misma forma. Exactamente. Todos los cuerpos somos un universo, todas las personas son un universo diferente y todos van a reaccionar ante hasta viendo el mismo evento, todos reaccionamos de diferente manera y hasta nos acordamos de diferentes cosas. O sea, la interpretación. Exactamente. ¿Cómo lo interpretamos? Exactamente. Pensemos, con el amor, una emoción ya un poco, digamos, como que es más placentera, pero la verdad yo amo todas las emociones porque todas son maestras. Todas me están preparando para enfrentarme a lo que yo tengo en mi contexto. Sí, ninguna emoción es mala en realidad. Exactamente, todas son unas maestras porque me están ayudando a leer, a tener una lectura de la situación que está pasando fuera o dentro de mí. Entonces, con el amor, ¿qué pasa? Mi cuerpo se vuelve más grande porque está confiado, no está preocupado, no tiene miedo, se vuelve grande, mi pecho, mi cuerpo se expande, respiro profundamente, puedo tener, digamos, como que en esos momentos de alegría y de amor, normalmente
digamos como que nuestra sangre fluye sobre todo con el amor de manera tranquila, con la alegría igual estamos en un momento de confianza, los hombros se pueden ya sentir un poco de pronto como más enérgicos porque queremos. Es una emoción de energía, de movimiento, que te prepara para la acción, pero de una manera positiva. Tu rostro, ¿no? Como los músculos de tu cara cambian, porque acordémonos que vienen a través también de la expresión no verbal. Entonces, ¿cómo cambian esos músculos? Mis ojos, mi boca, todo se vuelve más grande. Tenemos el asco. El asco es una emoción que todo el mundo, ¿qué? ¿Eso es una emoción? Pues sí, y es absolutamente importante porque el asco lo desarrollamos evolutivamente para no morirnos envenenados cuando nos encontremos algo que está en mal estado. Claro, nunca lo había pensado. Y bueno, en Intensamente aparece el asco o el disgusto, ¿no? El disgusto, sí. Ella es como, sí, como malestar, como no me gusta nada. Es muy chistosa esa caricatura. Precisamente el asco es, olemos algo que está en mal estado o vemos algo desagradable. Es algo que nuestro cuerpo evolutivamente identificó. Que si yo me pongo en esa situación, me puedo intoxicar. Eso. Debo irme, digamos, si hay un animal muerto cercano o algo así, debo alejarme porque me pueden pasar cosas, mi cuerpo se puede enfermar. Evolutivamente aprendimos eso. En realidad, todo el mundo que tenemos catalogadas como esta emoción es buena y esta es mala, cuando aprendemos a interpretar que en realidad están ahí para servirnos, pueden apoyarnos de una forma en donde empiezo a conocerme y actúo en congruencia a lo que la emoción me viene a decir de mí mismo. ¿Qué te viene a decir eso? Me encanta lo que acabas de decir, Cari. ¿Qué te está diciendo? La rabia. ¿Dónde la sentimos? Todo el mundo la siente diferente. Yo la siento como en los hombros y la cabeza siento como que se va a estallar, es como aquí arriba. Y entonces viene acompañado del ceño, ¿no? Fruncimos el ceño, la cara se endurece, los músculos se endurecen un montón. A mí me duele el estómago. Y es una reacción natural que tuvimos, que desarrollamos, porque se llama protección. Siempre que nosotros tenemos rabia, pongan atención en los momentos en los que a ustedes les da rabia. Siempre que tienen rabia es porque ustedes están sintiendo que hay algo de ustedes que está vulnerable, que está siendo amenazado. Hay una amenaza con algo que ustedes, respecto de algo que ustedes valoran y que es importante. Mi familia, mis hijos, mi economía, mi casa, mi trabajo, todo. Algo está en riesgo. Hay algo en riesgo y me voy a poner en modo ataque. Me pongo rojo. ¿Por qué me pongo rojo? Porque mi flujo sanguíneo se eleva un montón y se pone pilas, mis músculos se ponen con tono muscular para poder atacar, mis cuerdas vocales se amplían. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros estábamos evolucionando, luchábamos con animales más grandes y nuestra voz y el grito ahuyentaba a las bestias. Entonces, nuestra voz y nuestra cámara y la garganta y nuestro pecho y nuestros pulmones se amplían para gritar. Entonces, y que, ojo, hoy tal vez no necesitamos defendernos a ese punto, ¿no? Porque no es que nuestra vida esté en riesgo como de algo me va a matar, sino que cómo podemos manejar, o sea, hay muchas cosas que entendiendo mejor el contexto y viendo desde ahí qué me está pasando, puedo accionar de manera, como dices, acorde y además saber qué es lo que quiero con eso. Ahora tú hablas de sanar comunicando o comunicar sanando emociones más bien. Después de que hubo algo en donde yo a través de mi comunicación no pude obtener o tuve un conflicto por falta de comunicación, muchas veces quedan ahí conversaciones pendientes o cosas que queremos arreglar porque no nos comunicamos de manera eficiente. ¿Por qué es tan importante sanar la emoción? Si es que la emoción se sana, esa sería como otra pregunta. Bueno, eso que acabas de preguntarme es bastante complejo, pero la emoción es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. Digo, es como se gestiona, ¿sabes? ¿Qué quiere decir esto? Todos hemos tenido, quiero que hagamos el ejercicio en este momento de recordar un evento en el que yo estuve con alguien y no le dije algo que le quería decir, o se lo dije de la manera equivocada y lo terminé lastimando o terminamos en conflicto. Todos hemos tenido un momento así y nos vamos a nuestras casas y comenzamos a rumiar, a tener pensamientos relacionados y eso
llega y llega y llega, y te voy a contar, eso puede durar un montón de años. Nosotros podemos seguir con ese pensamiento y volver a ese sitio y volver a sentir la misma emoción, la misma rabia. Porque en teoría la emoción tiene una duración corta, ¿no? Pero ¿por qué se siente como si quedara ahí para siempre? Bueno, porque resulta que la emoción no la evoca, es decir, no la llama solamente el evento de afuera. La emoción también la evoca mi pensamiento. Entonces, cuando yo pienso y recuerdo ese momento que yo no he sanado, no he elaborado de alguna manera, vuelvo a revivir esa emoción, la vuelvo a llamar y vuelve a mí. E incluso cuando nosotros tenemos pensamientos repetitivos, digamos, en los que no tenemos mucha capacidad de perspectiva, no hemos recibido como un acompañamiento de verdad como con estas situaciones que incluso pueden dañar relaciones de por vida, familias, etcétera. La emoción sigue incluso creciendo, o sea, como rabia, remordimiento, tristeza, rompe, duele. Volvemos a ese momento y es absolutamente doloroso, todavía genera llanto o mucha rabia. ¿Por qué? Porque si ya no lo estoy viviendo aquí en el presente, no importa, mi cabeza sí me lo está recordando como si lo estuviera viviendo en este momento. Entonces mi cabeza a través de mi pensamiento lo llama y mi cuerpo reacciona con mi emoción, vuelvo a sentirme de la misma manera. Y tengo unos pensamientos repetitivos sin reflexión, acompañados además de que juicios. Soy un bobo. Imagínense todas las palabras que ustedes normalmente dicen cuando están recordando precisamente ese momento. Porque no lo dije, porque no lo hice, pero porque yo soy tal, soy un tal, o esta persona es bla, bla, bla. Nos llenamos de juicios. Los juicios también son un impedimento para sanar. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar esas situaciones, digamos, del pasado en las que nosotros no nos pudimos comunicar, digamos, de manera adecuada? Bueno, Cari, hay algunas alternativas que son un poco sencillas que nosotros podemos comenzar a practicar en casa, pero igual, yo les digo, si ustedes tienen en su historia de vida, todos nuestros queridos oyentes, situaciones en las que ustedes vuelven allá y no lo han podido elaborar, llamen a un amigo, llamen a un psicólogo, busquen una persona que los pueda ayudar precisamente a elaborar de manera profesional eso que ustedes sigue dándole vueltas en esa cabeza, en esa emoción, en el pecho, que no los deja, digamos, como por algo así decirlo, tranquilos. La literatura que nos dice, y pues son algunos ejercicios que yo por mi cuenta he probado, e incluso ahorita que hemos estado precisamente preparando este podcast, he estado muy consciente de ellos y he estado como retomándolos, porque pues lo que les digo, uno a pesar que es psicólogo, uno es supremamente humano y a uno aunque tratamos de ser coherentes entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, pucha, a veces, lo que aprendo. amiga, es muy complicado, la verdad, a veces que la emoción no te gane. Digamos, a mí por lo regular, como tengo una tendencia un poco más bien ansiosa, la emoción me gana, entonces soy más acelerada y no permito el pensar, paso muy por encima de mi pensamiento y voy directo a la emoción, de emoción a acción. Y no pienso mucho. Entonces he estado tratando más bien como de retomar el camino, de cómo son esos pasitos. Lo primero que nosotros podemos hacer, entonces, en estos casos es llamar o tratar de contactarnos con la persona con la que sucedió la situación. Esto en casos en los que se puede hacer. Lo digo como con familiares, con los que nos gustaría mejorar otra vez la relación y retomarla, con amigos que nos gustaría sanar y retomar nuevamente nuestra relación. No estoy hablando de situaciones más complejas, ¿no? Sabemos que tenemos situaciones de pronto de abuso verbal, etcétera. Entonces, con jefes o con compañeros de trabajo, no, en situaciones de abuso nos tenemos que proteger. Eso será tema para otro podcast. Lo que podemos pensar en este momento es, me gustaría retomar esa situación, me gustaría retomar esa persona en mi vida, es valiosa para mí, puede ser el caso de un hermano, una hermana, un familiar, un amigo, alguien valioso. Si tú consideras que esa persona es valiosa, trata de retomar la situación. Es decir, comunícate, expresa lo que sentiste en ese momento, cómo interpretaste la situación, cuál ha sido el desenlace, digamos. Hay muchas maneras de comunicarnos de manera efectiva. Digamos, en este caso, nosotros en Tribu Orgánica desarrollamos precisamente un curso para ser mucho más efectivos y eficientes con nuestras palabras, en el que sí mostramos, digamos, ese paso a paso, cómo debo expresarme, qué debo decir, los espacios, los tiempos, pero la idea es que ustedes puedan comunicar qué es lo que sintieron, qué es lo que pensaron y lo que interpretaron de la situación y darle el espacio al otro para que también lo haga. Y preguntarle a esta persona si está dispuesto a retomar la relación. Y les voy a decir algo, cuando las personas dicen, no, es que yo no le quiero hablar por orgullo, el orgullo no es una emoción.
El orgullo es algo que nosotros nos hemos inventado, pero realmente la palabra más asociada a orgullo es miedo. No me comunico y no lo contacto o no la contacto porque tengo miedo. No sé qué va a pasar, me da incertidumbre, me da de todo, pero hago todo lo posible para no volver a retomar esa situación, esa relación, etcétera. ¿Y no puede estar conectado con enojo? Porque También, yo escucho orgullo y es como, estoy molesto. Quizás es también en está muy algunos bien. casos que yo he vivido, ¿no? Pero te escucho y tienes toda la razón. Al final, el orgullo no es una emoción, sino uno, pues yo debo de aprender a entender qué es lo que realmente estoy sintiendo detrás de esta máscara que le pongo. Del pensamiento, el orgullo es un pensamiento, no lo hago porque no me voy a poner a su nivel, no lo hago porque yo soy superior, no lo hago porque yo soy mejor, no lo hago porque, ¿por qué no lo haces? ¿Cuál ajá. es esa emoción que tienes allí? O ¿Sí? quizás no lo hago simplemente porque ya no me interesa la relación, que esa es otra respuesta y también está bien, ¿no? No necesariamente tienes que hablar con la otra persona para haber transitado la emoción, entendido pues al final qué es lo que buscas de esa relación o no buscas de esa relación. Es como entender qué pasó, qué te lastimó y también estar bien con que ya no existe la relación, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, digamos, en este caso, lo que les estaba planteando es como en las situaciones en las que nosotros estamos interesados en retomar. Ujú. Hay otras situaciones en las que definitivamente nosotros no estamos interesados en retomar. Tú puedes hacer algo en relación a, no lo quiero retomar, no me interesa, pero sí quiero decir lo que está dentro de mí. Necesito expresarlo, necesito decirlo. Yo a veces utilizo un término, pues muy coloquial, pero creo que a veces funciona mucho cuando les digo como, es como vomitar. Necesitas sacarlo de tu sistema porque si te quedas con eso te vas a enfermar y te vas a intoxicar y no hace bien porque ahí está la emoción y siempre va a volver a ti. Necesitas vomitar eso, sacarlo de tu sistema, decirlo. Hay muchas maneras de decirlo. Podemos escribirlo. A lo mejor es como sentir que me entendieron, ¿no? O sea, no pasa nada si somos amigos o terminé y me divorcié, ¿no? Ujú. Simplemente quiero saber que sepas cómo me sentí. Y eso tal Sí. vez te da paz, te da tranquilidad. Y al Eso, final, eso que dices es muy valioso y hace parte, digamos, como de el pensamiento estoico y es muy importante como yo puedo controlar lo que está dentro de mí. Yo puedo controlar, decirle al otro lo que yo siento, expresarme, etcétera, pero no puedo controlar la respuesta del otro. Eso sí, hay que soltarlo. No puedo controlar que el otro sea empático, que me soltar el entienda, que me diga resultado. las palabras que yo desearía escuchar. Estamos hablando de nosotros. Nosotros queremos sanar. Nosotros queremos sacar esto de nuestro sistema. Saquémoslo. ¿Quién dice que no tenemos derecho? Igual lo podemos hacer con el sujeto o sin el sujeto, porque aquí quien está sintiendo la emoción somos nosotros, no lo está sintiendo el otro, no sabemos qué está pasando en la vida del otro, en la mente, en las emociones y en las conductas del otro. No tenemos ni idea. Lo que sí podemos trabajar somos nosotros. Entonces, en este caso también un ejercicio, incluso pues lo que les hablaba del estoicismo, ahorita estoy como en proceso de aprendizaje, digamos como esta perspectiva de vida y básicamente como lo que yo necesito expresar es lo que está en mi sistema. La escritura, a través de muchos años, Ujú. demostradísimo, es una muy buena manera de poner nuestros pensamientos en orden, nuestras emociones en orden y ponerlas en la palabra. Y la palabra escrita es una gran forma de catarsis. Es decir, nos ayuda a aliviar la emoción y podemos sentarnos, describir la situación, pensar que estamos hablando con esa persona, expresarle justo lo que está volviendo a ti. En ese momento, cuando lo piensas, la emoción vuelve a ti. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Dónde siento esta rabia? ¿Es rabia? ¿Cuál es esta emoción? ¿Y por qué? Porque tú dijiste estas palabras. Estas palabras me hacen pensar que yo soy tal cosa. Me hicieron sentir de tal manera. Todas estas cosas, de verdad me siento muy molesto. Quisiera que, pero quiero que volvieras a mi vida. No quiero que vuelvas a mi vida. No te quiero volver a ver. Todas esas cosas que nosotros queremos decir. Estoy escuchando. Yo regularmente cuando estoy en algunos momentos que he estado muy molesta, la escritura sí, 100% me ha dado como esa claridad de saber realmente lo que estoy pensando, porque muchas veces la emoción es tan desbordante que ni siquiera sabes qué es lo que quieres o por qué lo estás pensando ni cómo lo estás pensando. Y ahora que lo dices, sí, o sea, al final eso lo he vuelto a leer. Yo en mi ejercicio es volverlo a leer para entenderme
y muchas veces ya ni siquiera es necesario hablar con la otra persona porque quizás sí, tenía esa necesidad de que alguien me escuchara o alguien me entendiera, pero la persona más importante para mí soy yo. Entonces, el simple hecho también de escucharme y entenderme me da claridad de saber qué es lo que quiero con la otra persona. ¿No? Y si hay algo por resolver, quizás pueda llegar de una forma más tranquila a resolverlo con mayor, sí, claridad de lo que quiero expresar y comunicar. Y tal vez si incluso lo llevo como anotado, pues puede salir más fácil. Pero si ya no hay nada ahí y lo he pensado y lo he procesado, quizás puedo notar que lo que me enoja tiene más que ver conmigo y lo que permití y puedo aprender de eso. Y entonces también eso hace que algo se transforme en mí. Sanando la emoción, también algo se transforma en mí. Exactamente. Y eso hace parte precisamente, Cari, del proceso de elaborar, porque resulta que somos muy culposos también, ¿no? Entonces, escribe uno, ay, es que me hiciste sentir, yo pensé, describe uno toda la situación, digamos, en estos procesos de escritura. Y ahora bien, nosotros siempre tenemos una carga de culpa, es que no dije, es que lo dije, de qué forma lo dije, fui muy atrevida, o porque me quedé callada, porque soy tan boba, porque soy tan tonta, porque me da miedo, quiero ser más fuerte, todas estas cosas, ¿no? Que no se siente. Escríbelo también, cómo te estás sintiendo, cómo lo estás pensando. Exprésalo para que tú lo pongas en palabras, para que mires esos juicios de valor que estás haciendo también respecto de ti. Los juicios de valor son dañinos, nos lastiman muchísimo, pero de una manera, digamos, analítica, lo que nos puede ayudar también es como un punto de partida hacia algo que yo deseo. Es decir, si yo no lo expresé de una manera adecuada en una situación futura, ¿cómo me gustaría expresarme? ¿Qué me gustaría decir? ¿Qué pasaría si yo le hubiera dicho estas cosas? Bueno, ya no pasó, pero vas a tener, te lo juro, otra oportunidad en tu vida en la que vas a estar en una situación muy similar. Siempre, todos los días estamos enfrentados a situaciones de comunicación y al menos una vez a la semana, se los juro, si ustedes hacen un análisis de sus días, uno dice como, ¿por qué no le dije? Porque le dije esto así, ay, me pasé, fui muy grosera. Siempre, al menos una vez a la semana. Entonces, siempre son oportunidades de mejora, siempre son oportunidades de volvernos a entrenar, siempre vamos a estar en entrenamiento. ¿Entrenamiento en qué? Reconociendo mi emoción, mirando qué es lo que estoy pensando, siendo analítica con ese pensamiento, no dejar que se llene todo de basura, que a veces pensamos más de la cuenta, y actuando en concordancia y congruencia. Ser congruentes, por favor. La emoción nos está hablando para que nosotros seamos congruentes. No significa que yo me voy a desbordar con mi emoción, porque gracias a nuestra evolución tenemos nuestro cerebro pensante, que es como ese filtro de la emoción. Entonces nuestro cuerpo siente la emoción, nuestro cerebro a través de nuestra corteza prefrontal tenemos nuestros pensamientos, observamos la situación, la elaboramos, hacemos un análisis y decimos, ¿cuál sería la mejor respuesta que yo debería tener a este momento? Yo debería decirle a esta persona tal cosa. Y lo hacemos en concordancia, en congruencia. No significa, por favor, siempre recuérdenlo, las emociones nos están hablando y debemos actuar en concordancia. Pero nuestro filtro de cómo hacerlo de manera correcta, adecuada y especialmente efectiva, es decir, que el otro me entienda, me escuche y sepa lo que yo le estoy diciendo y pidiendo, es a través de nuestro cerebro, a través de nuestros pensamientos que nosotros logramos articular la emoción con la conducta, con lo que nosotros hacemos. Para que en una próxima ocasión, si yo me pongo bravo con una persona con la que trabajo o con un familiar, etcétera, pues apenas sienta la emoción, yo no vaya a ir pues a remeterlo o a ofenderlo o a dañarlo, porque finalmente terminamos deshaciendo daño. Yo no quiero hacer daño, ¿yo qué quiero? Pensándolo. No, yo quiero es que me escuche y que me entienda o que haga caso y que siga las instrucciones, cualquier cosa. ¿Listo? Es cumplir un objetivo. Dilo, ya, that's it, eso es todo. Y buscar cómo sanarlas, pues al final las emociones se enferman y conocernos y entender cómo desenredar puede ayudar muchísimo. Por acá nos están levantando la mano y creo que llegamos a ese punto de preguntas y respuestas. Laura, si quieres abrir el micrófono, adelante. Si quieres escribirla también. Si alguien tiene alguna otra pregunta que se le vaya ocurriendo, la puede ir escribiendo en el chat y vamos a irla respondiendo. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Mi pregunta va relacionada a la emoción que se siente, que no ha sido
que no surge en relación a una situación. Es decir, nos sucede mucho a nosotras las mujeres, pero también me imagino que los hombres pasan por ello. ¿Qué pasa? ¿Cómo lidio yo con mis emociones en el día en que simplemente me amanezco de mal genio? No soporto a nadie, no tolero nada. O el día en que simplemente estoy triste sin tener razón. Suele suceder, a mí me sucede mucho en los cambios hormonales, lo he aprendido a identificar, entonces simplemente digamos que de cierta manera cuando tengo estos cambios hormonales, lo que evito es como situaciones que empeoren ese estado de ánimo, como evitar el estrés, evitar las confrontaciones y ello. Pero a veces no necesariamente surgen del cambio hormonal, a veces simplemente nos levantamos con la Claro. miércoles afuera y no entendemos por qué, cómo gestionamos eso. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Bueno, aquí nuestra health coach Karina Barragán es la experta en hormonas. Ese sí no es mi tema. Entiendo yo, Cari, por lo que pues he tenido la oportunidad de compartir contigo, que hay unas hormonas, ¿no? Que cuando se activan, ya nos contarás, tienen precisamente esta respuesta, ¿no? Ante las emociones. Y Laura, te voy a contar o sea, hay dos vías. La vía psicológica y la vía hormonal, pero la vía hormonal es absolutamente fuerte, o sea, no te imaginas la influencia que tiene la hormona en nuestro cerebro y en nuestra emoción. Cari, cuéntanos, porfa. Pues mira, sí, definitivamente, si nosotros tenemos una activación del cortisol en nuestro cuerpo, porque lo tenemos por el estrés, porque estamos hablando de hormonas, no solamente es el periodo, los hombres también tienen hormonas. El estrés diario, pues, como pues dices, yo me amanecí y no sé por qué estoy con rabia o que no. Esa parte de no sé es realmente como una máscara que pretendes no saber. Pero dos, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos enojados por incluso los alimentos que comemos día a día. La serotonina es una hormona que se segrega principalmente en el intestino y en el estómago. Y es la hormona de la felicidad. Si yo no estoy comiendo correctamente, muy posiblemente haya un desbalance hormonal. No es normal sentirnos deprimidos por nada. No es normal. Ahí siempre tenemos que ir a ver qué hay, cómo me estoy alimentando y cómo me estoy sintiendo. Me puedo sentir triste o feliz por algo que está pasando en mi vida, pero si no está pasando algo en mi vida y hay una incidencia en depresión, 100% necesito ir a revisar cómo está mi balance hormonal y qué es lo que puede estar afectando. De hecho, está comprobado en muchos casos que el gluten tiene una incidencia en que mis hormonas se desbalanceen y que yo me sienta con depresión. La gente con hipotiroidismo, que tu metabolismo está lento, desbalanceado. Una de las características del hipotiroidismo o uno de los síntomas del hipotiroidismo es la depresión. Este tema de no tengo energía, no tengo ánimo. Entonces es algo que sí hay que revisar y que no es normal. Y justo antes de iniciar, Luisa me estaba contando pues con ella he llevado como algunos procesos de limpieza, detoxificación. Estábamos hablando del agua, que al fin me dice, necesito hacer algo y tener mi filtro de agua porque en la medicina funcional me han dicho que el agua tiene mucho que ver. Y resulta que pues, los metales pesados, la intoxicación del cuerpo hace que haya un desbalance hormonal muchas veces y que podamos sentir esta clase de efectos. Entonces tenemos que estar muy atentos. Viene de una emoción, viene de algo que está sucediendo en mi vida. No hay nada en mi vida que esté generando, pues no tengo razones para estar triste, no tengo razones para estar molesto. Y de todas maneras me estoy sintiendo así, tengo que revisarme y ver en dónde está generando este desbalance hormonal. Y de la otra vía, me encanta lo que nos acabas de contar, Cari, y de la otra vía hay unos tipos de pensamiento que se llaman pensamientos intrusivos. Son pensamientos que nosotros no llamamos conscientemente, por algo así decirlo, pero algo nos lo recordó, nos lo detonó. Entonces, por ejemplo, hay días en los que digo, pero ¿por qué estoy así ansiosa? ¿Por qué estoy así preocupada? ¿Por qué estoy corriendo? ¿O porque estoy mal geniada? A mí también, Laura, pues me sucede de vez en cuando, a veces más a menudo de lo que quisiera, que me levanto como molesta y es como, resulta que apenas me levanté, algo pasó, viene el celular, no sé, un mensaje de trabajo, algo. Solamente tuve que haber visto algo para que llegara un pensamiento intrusivo del cual no fui consciente y me acuerdo que, pucha, es que esta persona con la que trabajo no ha hecho la tarea, la hizo mal, ¿verdad que tengo esta conversación pendiente? Y todos esos pensamientos, lo que les conté,
No solamente yo reacciono con mi emoción por los eventos externos, por mis eventos internos también, que son mis pensamientos. Y esos pensamientos intrusivos y automáticos llegan y nos saltan la emoción. A mí me ha sucedido, yo me levanto, y eso es un hábito tenaz. Yo me levanto, me estiro un poquito, me siento y lo primero que hago, celular. Y apenas cojo el celular, por lo regular, lo primero que encuentro es algo de trabajo. Y eso es automáticamente mi cortisol se me va a elevar, yo me voy a poner de malas. Y si comí mal la noche anterior o si tomé algo, alcohol o algo, mis hormonas, todo está enloquecido y ahí sí, mejor dicho, que el día es desastroso. Entonces, hay una combinación. Lau, te invitamos a ti y a todas las personas que nos escuchan, por favor, muy pendientes de ese cuerpo, muy pendientes de esas hormonas, de la alimentación, de los desbalances y muy pendientes de cuando se salta esa emoción, traten de volver un momentico, apenas lo sientan, tratemos de sentir esa emoción, ¿qué es lo que siento? ¿Qué emoción es? Pongámosle nombre y volver a los segundos antes, ¿qué fue lo que pensé? Incluso, les voy a decir algo muy personal, puede ser algo que soñé, porque resulta que yo me he levantado disgustado con mi pareja y él no sabe por qué, y resulta que yo soñé tontas en la noche y me levanté súper disgustada con él y es como, ay Dios mío, ¿ahora qué soñaste? Bueno, incluso hasta nuestro subconsciente nos puede llegar a despertar emociones. Gracias, Laura. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta, dice Norma, quizás es una pregunta para programa completo, pero ¿cómo estimular que los preadolescentes puedan expresar sus emociones cuando son introvertidos? Bueno, cuando nosotros normalmente los vemos introvertidos o los percibimos de esa manera, siempre hay una emoción que es la que levanta más la mano en todos nosotros, como, hola, estoy presente. Y puede ser la tristeza, puede ser la rabia, puede ser la alegría, alguna emoción por lo regular. Trata de pensar, digamos, si estás hablando de un familiar, de un hijo, debe tener alguna emoción que es normalmente la predominante, la que siempre sale de sí de manera natural, especialmente en los contextos de mucha confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, con sus papás, con sus hermanos, con primos, de pronto con personas de la escuela. Pero cuando nosotros decimos que alguien es introvertido, nosotros lo que estamos esperando normalmente es que mejore las estrategias de comunicación con los demás, que pueda expresar precisamente esas emociones y esos pensamientos, que se sienta un poco más tranquilo en los contextos sociales. Para que nosotros podamos lograr, digamos, como sentirnos un poco más cómodos en esos contextos, por lo regular debemos, uno, que vamos a hacer un proceso en el que nosotros identifiquemos que ellos, los adolescentes y en general todas las personas, logremos identificar nuestras emociones, nuestros pensamientos y cuáles son esas situaciones o circunstancias que nosotros o los adolescentes, eso le pasa a muchos adolescentes, a todos nos ha pasado, incluso grandes, cuáles son esas situaciones del contexto que yo las percibo como amenazantes y que no me dejan hablar, que no me dejan expresar, que no me dejan decir. ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo que me da miedo, que me genera temor a hablar o por qué no quiero hablar? Hay personas que son mucho más calladas que otras, hay personas que nos tapan la boca y nos salen letreros y hay otras personas que son un poco más introspectivas. No significa que no lo estén sintiendo y no lo estén pensando, solamente que lo llevan por dentro, lo gestionan y actúan cuando tienen que hacerlo y eso es todo. Entonces, la invitación, digamos, en este caso, Norma, sería que si tú puedes percibir de pronto como lo que le está generando a él la dificultad es un tema de temor en relación a expresarse en otros contextos. Estos temores, en compañía de un profesional en psicología, son barreras que se pueden trabajar en muy corto tiempo, son estrategias y son ejercicios que ya están, la verdad, estructurados, que llevan muchos años de desarrollo e implementación, en los que, digamos, como que los chicos pueden terminar, o las personas, incluso los adultos, podemos terminar, digamos, como siendo un poco más efectivos en la comunicación, siendo más pertinentes y coherentes entre lo que estoy sintiendo, pensando y haciendo. A mí me pasa con mi hijo, o sea, está en esa etapa en donde expresa a través de la emoción, pero no en palabras, o sea, no articulando. Y entonces es como... No verbal. Sí, al final es como tú notas que está o ansioso o está enojado o está triste. Para mí lo más importante en esos momentos es como acercarte y preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás triste? Hay momentos en el que se abre y hay momentos en el que hay que respetar esa emoción y hacerle saber que yo estoy aquí para ti en el momento que quieras platicar. Si necesitas hablar, aquí estoy. Y así me ha resultado como incluso más fácil
que se comunique conmigo y que pueda expresarlo porque siente la apertura a que está bien estar enojado, está bien estar triste, está bien sentirse ansioso, no está mal. Y en el momento que no se siente juzgado, él abre la oportunidad sin que estemos persiguiéndolo. Bueno, esa es mi experiencia. Y está súper chévere, Cari, y me encanta porque lo complementa precisamente esa pregunta de Norma. También nos llama a la psicoeducación. Ese es un término que nosotros utilizamos en el que tratamos de educarnos en términos de pensamientos, de emociones, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, qué creo que debería ser o sería lo correcto. Cuando estén en esas situaciones, digamos, en las conversaciones no sé, Norma, de pronto si sea tu hijo, pregúntale antes de, ¿qué pasó? Cuéntame, no, ¿qué estás sintiendo? Yo percibo por cómo estás, que estás o molesto o estás triste. Normalmente la tristeza se puede sentir, yo la siento así. Cuando estoy triste tengo este tipo de pensamientos, también te pasa a ti. Que pueda tener como esa apertura, que sepa que está en un lugar seguro, hablando con una persona que no lo va a juzgar, que lo va a respetar, simplemente va a tener una escucha activa. Y a veces recordemos siempre, no siempre necesitamos que nos digan qué hacer. Yo solamente quiero que me escuchen y ya, no necesito el consejo, escúchenme, ya, eso es lo único que necesito. Y de esa manera nuestros hijos, bueno, los hijos se pueden abrir muchísimo más. Sí, pues a mí me pasa eso, ¿no? Que a veces simplemente es como el contacto físico también funciona. Hay niños que no les gusta, ¿no? Y también es aprender a darle su espacio, sentirte en ese lugar seguro, como dice. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Me parece que desde entender las emociones hasta saber interpretarnos a nosotros mismos para poder comunicar, ¿tú qué dirías que es lo más importante? ¿Qué te llevas el día de hoy o cuál es el mensaje que te gustaría dejar el día de hoy? En nuestra comunicación, me encantaría, bueno, que todos nos quedáramos con algo, y es que cuando nosotros comunicamos, es decir, la comunicación es una conducta, es la última expresión de nuestra emoción y de nuestros pensamientos. Después nos comportamos y que ojalá logremos que eso que nosotros decimos, eso que nosotros comentamos, todo lo que nosotros expresemos de manera verbal y no verbal, a través de nuestros gestos, sea congruente. Como dice Cari, últimamente unamos esos puntos, que todo sea un círculo, ¿sabes? En mis manos no está la respuesta del otro, pero sí lo que yo puedo hacer por mí. Entonces, tratemos y procuremos siempre de identificar qué es lo que siento, reconocer esos pensamientos y planificar para que nuestra conducta, eso que nosotros decimos al otro, sea precisamente lo que nosotros queremos expresar. Y a mí me gustaría cerrar al final, tú dijiste algo muy importante, es la eficacia de lo que nosotros comunicamos y lo que alcanzamos con nuestra comunicación. Porque si hay algo atorado o algo que nos está molestando es porque no logramos algo regularmente, ¿no? Con lo que queríamos decir. Entonces, si nosotros aprendemos a observarnos y a conocernos, vamos a ir poquito a poquito avanzando, expandirnos y lograr los objetivos que necesitamos tener. Entonces, simplemente el conocernos nos da herramientas para expandirnos y llegar a nuestros objetivos. Y bueno, al final es parte de crecer y de seguir escuchándonos y hacer oír nuestra voz. Y bueno, hablando de hacer escuchar nuestra voz, Luisa tiene un curso que se llama Hazte Escuchar. Luisa, cuéntanos un poquito de él. Bueno, Hazte Escuchar es un curso que desarrollamos en conjunto con el equipo de Tribu Orgánica, en el cual tratamos, digamos, de poner esta información, digamos, de una manera un poco más estructurada, esta información sobre reconocer mis emociones, reconocer mis pensamientos para poder tener finalmente una conducta verbal y no verbal, comunicarnos de manera más efectiva, reconociendo nuestro estilo de comunicación. Hay 3 estilos de comunicación, les cuento, reconocemos nuestro estilo de comunicación y hay unas técnicas básicas, digamos, que han sido desarrolladas y estudiadas, en las que nosotros se las mostramos, ponemos ejercicios para que ustedes lo puedan practicar. Recuerden que la práctica es el maestro y resulta que el cerebro es un músculo. Entonces nosotros lo podemos entrenar para que pueda reaccionar y trabajar de una manera más rápida ante ciertas situaciones. Pensemos así como nosotros tenemos una lógica matemática, una lógica espacial, bueno, tenemos una lógica emocional, una lógica, una manera en la que nosotros pensamos y esa es entrenable. Entonces,
La idea es que nosotros podamos entrenarnos precisamente en estos ejercicios que cuando yo me sienta en una situación en la que tengo que pedir, por ejemplo, hay ejercicios básicos como tengo que pedir un aumento, estoy en una situación difícil con mi pareja, estoy en una situación complicada con un compañero de trabajo, con mis padres, muchos conflictos, digamos, en general en las relaciones con nuestros padres, por lo regular para podernos comunicar, porque tenemos esa percepción de la verticalidad en la relación y cuando ya estamos adultos resulta que esa verticalidad termina siendo un poco más horizontal en la que la comunicación ya debe ser abierta y de manera respetuosa entre los dos. Entonces, lo que hacemos en ese curso, que los invitamos a que lo visiten y se inscriban, es que puedan desarrollar esas estrategias de una manera, pues, ya, digamos, dirigida y escalonada para que ustedes practicar en contextos puedan reaccionar de una manera un poco más efectiva. No siempre nos va a pasar, siempre nos va a suceder que al menos una vez al día, una vez a la semana, digamos como, ay, pero ¿qué fue lo que hice? Ay, pero ¿qué fue lo que dije? Bueno, es un entrenamiento, entonces los invitamos para que puedan tomar el curso. súper bien. Y bueno, pues acá les vamos a dejar el link para quienes estén interesados y queremos agradecerle a todos que hayan estado por acá. Seguramente el aprendizaje que hemos tenido de Luisa y de las preguntas que han hecho pueda llegar a mucha más gente y que pueda ayudar en esta salud mental. Laura, ¿una última pregunta? Sí, tengo una pregunta respecto del podcast. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿En qué plataforma lo suben para poderlo compartir? Súper pregunta. Estamos en Spotify y también lo tenemos en Apple Podcast y YouTube. Por ahí lo pueden compartir, pueden escuchar los episodios anteriores. Y bueno, por aquí vamos a seguir difundiendo para que muchas más personas puedan escuchar su voz interior y a través de eso sanar en diversas formas. Hoy, hablando de la salud mental. Muchas gracias, Laura, por tu pregunta. ¿Alguien más? Por ahí escuchamos como muy bajito, no alcanzamos a oír. Con respecto a lo que ustedes han dicho, lo que Luisa, tú dijiste sobre cuando algo que se ha dicho, porque estamos hablando de la comunicación más continua es la verbal. Cuando expresamos algo que viene de nuestra emoción a una persona que realmente no nos interese, no esté cercana a uno, pero que de alguna manera se dio una opinión que molestó a esa persona. Eso también hace parte de una reflexión que uno puede hacer. Molesté a esta persona, le dije algo que le hizo sentir rabia, que le hizo sentir mal. Pero ese hecho de haber hecho sentir mal a la otra persona te carga de la emoción de la culpa, ¿sí? Te molesta, a veces ni deja dormir. Decidir si esa persona es lo suficientemente importante para uno, para ofrecer de alguna manera una disculpa como efecto de sanación, porque soy yo la que estoy molesta. ¿Cómo puedo yo negociar conmigo misma esa situación? ¿Le ofrezco disculpas? No le ofrezco disculpas. Esa persona no me interesa y por eso debo quedarme yo con este sentimiento. ¿Cómo poder aclarar eso? María Emma, muchísimas gracias por esa gran pregunta. Bueno, ahí hay dos cosas que revisar. Has sido muy enfática específicamente en que esa persona no me interesa, no hace parte de mi vida, es un X, bueno. Pero si a ti te está generando un malestar emocional, el haber generado esa emoción, muy probablemente lo que debemos revisar es en nuestros valores. Me refiero a, para mí es importante cuidar de los demás, no lastimar al otro, no permitirme dañar al otro a través de mi palabra. Si esas cosas, como yo me percibo como humano en mi desarrollo, para mí es importante no dañar al otro, para mí es importante ser respetuoso y cuidar del otro. Probablemente por allí podría estar el tema que te está generando malestar. Puede que no sea la persona, pues sea cualquiera, desde alguien que amas hasta alguien absolutamente lejano que le hables una vez al año. Pero si dentro de tu esquema de valores lo que es importante para María Emma o para nosotros es cuidar, ser respetuoso, no dañar, digamos como este tema de nosotros estarnos trabajando constantemente, probablemente lo que te esté generando malestar es haber generado esa emoción en el otro. Y sí, dentro de ese desarrollo y lo que tú piensas, dentro de tu esquema de creencias y de lo que tú crees que es lo correcto,
podría ser parte, la disculpa, como una manera de remediar esa conducta que tuviste que está en contravía de tus valores, podría ser una buena alternativa. Entonces, yo creo que lo importante es revisar desde dónde viene realmente ese malestar. No es por el X, probablemente esté más conectado con tus valores. No sé si de pronto por ahí te puede ayudar. Yo creo que es así. Yo creo que es conectado más con mis valores, que también hay un conflicto allí entre los valores y lo que nosotros hemos creído férreamente, que nosotros tenemos una forma de pensar determinada, un pensamiento creado así, y tenemos nuestras propias reglas en la vida con respecto a nuestro intelecto, a nuestra forma de pensar. Me molesta molestar, me molesta hacer sentir mal al otro, y también me molesta, de alguna manera, sentir que tenía razón, pero que lo molesté. Exactamente. Y también recordemos, María Emma, que nosotros tratamos de ser congruentes de acuerdo a nuestros esquemas de valores, de pensamiento, de conducta, lo que nosotros hemos construido respecto de quiénes somos nosotros, que a pesar de que tratemos de hacer el mejor trabajo posible, inevitablemente no podemos manejar ni controlar, ni está en nuestras manos, la reacción del que está fuera de mí. Es algo que también nosotros debemos aprender a soltar. No hay nada que yo pueda hacer para que tú no reacciones de esa manera, que te ofendas por algo, porque ahí es donde uno se revisa. Yo realmente quería dañar, esa era mi intención, pues si no la era, amigui, tú estás haciendo una lectura un poco equivocada de la situación, muy probablemente, la otra persona, pues. Y también una lucha muy fuerte, ¿no es cierto? En sí, debo siempre quedarme callada o expresar de alguna manera lo que siento. Entonces habría que determinar es el contexto, las personas y ¿sí? El momento para expresar lo que se siente, lo que se piensa, más que todo lo que se piensa. Ese es un tema difícil de inteligencia. Sí, hay un tema de inteligencia emocional importante y bueno, en coaching hablamos mucho de ahí es que es más importante tener la razón o tener resultados, porque a veces nos sesgamos y decimos quiero ganar o quiero paz. Quiero paz, sí. ¿Qué tan importante es esta pelea para mí? Y si realmente hablando de no me importa, sino no es porque no me importa y quiero dañar al otro, sino esta relación no es relevante para mí, ¿qué tanto me quiero meter en esa discusión? Entonces, tal vez pedir una disculpa y decir, te escucho, entiendo lo que dices, pero no lo comparto y está bien, soltar, como dices. Sí. No quería que lo que yo te comenté pudiera generar estas emociones en ti. Si te dañé de alguna manera, por favor, disculpa. Ya, eso estoy. Soltar. El otro también tiene su camino que recorrer. Y no todos tenemos por qué pensar de la misma manera. Pues bueno, creo que cerramos con broche de oro porque no habíamos hablado de los valores en esta parte de la comunicación y también son súper importantes. Muchas gracias, Luisa, por estar aquí, a todos los que nos acompañaron, a los que hicieron preguntas. Gracias por este día. Esperemos que esto apoye a mucha gente y pues si no hay más, nos vemos. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias a todos. Que tengan linda noche.